actividad práctica de la semana pasada, que es contestar 3 preguntas que están en el, colocadas allí en esa parte donde dice tarea práctica número 1. Entonces, allí van a tener 3 preguntas relacionadas con la actividad de la semana pasada. En una hojita de Word, simplemente responden esas 3 preguntas y las guardan, o sea, las colocan también, como que dicen, la meten en la página, en la zona en donde uno puede cargar archivos. Con la tarea de EducaPlay, ustedes en esa página se tienen que registrar con su nombre y apellido, porque al final que ustedes juegan la sopa de letras, sale su nombre, su apellido y el puntaje. El puntaje máximo son 100 puntos. Ustedes le toman foto a eso o una captura de pantalla y eso es lo que van a subir a la web. O sea que las dos actividades las tienen que subir a la web. Las van a tener disponibles desde hoy hasta el próximo mes. Estoy bajando las clases porque ya escuchan algo para colocarme el micrófono en la boca. ¿Ven la pantalla compartida? Ok, vamos a iniciar por fin, después de tanto inconveniente, la clase teórica de hoy. Hasta la semana pasada, nosotros estuvimos viendo la parte correspondiente a los elmintos. El día de hoy vamos a empezar con los profesores. Me van a disculpar que algunas diapositivas se ven extrañas, pero es que cuando utilizo esta otra laptop se ven así. Me descuadra todo el valor. El día de hoy vamos a iniciar, como les comentaba, con los protozoos. Ya vamos a cambiar el tema, ya nos vamos a estar hablando de organismos pluricelulares, sino que estamos hablando de organismos unicelulares. En este caso vamos a iniciar con lo que se denomina amibas. Luego vamos a hablar de flagelados y al final de la clase vamos a hablar de ciliados.
En relación con los protozoos tipo amiba, primero tengo que decirles que estos son las formas evolutivas comunes de los parásitos, son las que ustedes ven acá. En primer término, en la parte superior, logran ver un elemento irregular, que es lo que se denomina trofozoito, es la forma móvil del parásito, es decir, se desplaza a través del pseudópodo. Luego, esa forma evolutiva se puede transformar a una forma que se denomina de resistencia, que son los llamados quistes. Entonces, en términos generales, los trofozoitos se transforman en quistes y los quistes posteriormente también se pueden transformar en trofozoitos. Esas son las formas que se intercambian entre sí. ¿Se acuerdan que cuando le hablaba de los ciclos evolutivos en generalidades, yo le decía que los herbitos evolucionan, se desarrollan y crecen? Huevo, larva, adulto. En el caso de los protozoos, no, los protozoos se interconvierten unos con otros. Entonces, los trofozoitos, que son las formas móviles, son también las formas más delicadas o más lábiles de todo el ciclo, se modifican hasta aquí. Como ustedes ven en esta diapositiva, el trofozoito se redondea y se le denomina prequiste. Luego, ese prequiste va a ir multiplicando su núcleo. En inicio teníamos un solo núcleo y él va multiplicando su núcleo hasta que se transforma en un quiste maduro porque tiene una membrana quística que lo defiende del medio ambiente. Y en el interior va a contener un número de núcleos que tiene relación con la especie del parásito. Aquí simplemente para mostrarles que estamos hablando ya entonces de protozoos y al estar en el filo amebozoa estamos hablando de las amigas. Esta diapositiva muestra todos los géneros de las amibas que tienen interés para el humano. Como ustedes ven, del lado izquierdo tenemos los géneros y del lado derecho tenemos las especies. Y como nos podemos dar cuenta, géneros de interés. No, esos son de otro tipo. Ok. Lo que está a la izquierda son los géneros y lo que está a la derecha son las especies. Géneros de interés humano tenemos tres: géneros entamoeba, géneros endorima y géneros de ameba. A la derecha están las especies. Dentro del género entameba es donde tenemos más especies de interés. Todavía se oye mal. A ver, algunos Se que me escucha respondan, como lejos. ya lo leo y no se logra entender. Ay, bueno, yo creo que siendo así que ustedes no me oyen, voy a tener que grabar la clase. Me va a tocar grabarla por Zoom, que Zoom dura 40 minutos, y, y montárselas en la página, porque si de verdad que ya no sé qué más hacer. Cambie de computadora, cambie de micrófono, haga lo que haga, no logro que ustedes me oigan. Creo que no voy a... Ah, ok. Ok, vamos a hacer así. Le voy a pasar las diapositivas a... Profesora, ¿y si está usando auriculares? Claro, claro, y tengo los auriculares y tengo acá el micrófono de los auriculares, lo tengo en la boca.
Voy a hacer algo, le voy a pasar la diapositiva a Erika. Erika las va a ir pasando y yo le conecto desde el teléfono. ¿Será que prueba sin los auriculares? Yo creo que es peor, déjame ver. A ver, ¿me oyen? Sí, se le escucha mejor. Perfecto, entonces voy a seguir por aquí. Perfecto. Ajá. Cualquier momento que me dejen de oír, de inmediato me avisa. Entonces, como les comentaba, de estos tres géneros de interés humano, el que tiene más especies de interés es el género Entameba. Como ustedes pueden ver acá, tiene la especie histolítica, la especie dispar, la especie Moscovski, la especie coli, la especie Harmani y la especie Poletti. Mientras que en el caso de Endolimas, solo hay una especie de interés en humanos, que es Endolimas nana. Y en el caso de Yodameba, solo hay una especie de interés humano, que es Yodameba fuscus. A pesar de que ustedes ven tantas especies y tantos géneros acá, esta diapositiva nos muestra de todas las que les hablé, quién es patógena y quiénes no son patógenas. Aquí entonces yo quiero retomar el concepto de comensal, de parásitos comensales. Cuando nosotros vimos la clase de generalidades, deben recordar que les hablé de lo que era un parásito como concepto, pero que algunos parásitos, que taxonómicamente son parásitos, llegan a establecer una relación de comensalismo con sus hospederos. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las amibas de las que les mostré en la diapositiva anterior son comensales, es decir, viven en el intestino humano y aparentemente no provocan un daño importante en sus hospederos. Mientras que la única que es reconocida como patógena, ustedes logran ver que es Entamoeba histolítica. Entonces, yo ahorita voy a empezar a explicarles todo lo relacionado con Entamoeba histolítica y les voy a ir dando una pequeña explicación de qué son esos de los comensales y los problemas técnicos que existan que son comensales. Pero obviamente voy a darle preponderancia más importancia política porque es la amiba patógena y es la que provoca la amibia. Aquí simplemente para que vean la morfología de un trofosforito de histolítica, como les dije, los trofosforitos son las formas móviles, tiene un tamaño que varía entre 20 y 40 micras, tiene pseudópodos, se mueve como una babosa, ella se desplaza, y se mueven desplazando unos deditos que vienen siendo como unos pseudópodos. El parásito puede ingerir glóbulos rojos. Ya por ahí les está hablando de uno de sus mecanismos de patogenicidad. Una característica morfológica importante que los laboratoristas revisamos, y por eso es que los identificamos, es que él tiene un núcleo con cromatina en la cara interna y un cariosoma pequeño. Ahí tenemos una imagen a la izquierda de un parásito al microscopio y a la derecha se está señalando cada una de las partes. Aquí tenemos entonces la forma de resistencia, que es el quiste, en este caso un quiste de Entamoeba histolítica, solo para que tengan una idea de la morfología, aunque ustedes no tienen que hacer el diagnóstico microscópico. El quiste es un poco más pequeño, mide entre 10 y 20 micras, generalmente es esférico, en la mayoría de las ocasiones mantiene muy bien su forma redonda, y puede tener en el interior entre 1 o 4 núcleos, además de otras estructuras que se llaman cuerpos cromatoides, que son estas barritas negras, no sé si logran ver acá, atravesadas. ¿Sí? También tienen en el interior a veces unas vacuolas. Esto que les coloco acá de lo que es Entamoeba dispar es simplemente para ir introduciendo el concepto de amiba comensal similar a Entamoeba histolítica. Anteriormente no se conocía ni Entamoeba dispar, que es la que estoy colocando acá, ni Entamoeba moscovski. Solo se conocía a Entamoeba histolítica. Pero como dice la diapositiva, extrañaba mucho que las personas que portaban histolítica, muchas de ellas no tenían síntomas. Y entonces no se conocía por qué, si dos personas portaban a ese parásito, una tenía síntomas y la otra no. Un investigador, Emil Brun,
En 1925, el siglo pasado, él fue el primero que propuso la posibilidad de que existiesen dos amigas gemelas, idénticas, donde una era patógena y la otra no. Entonces, él fue el primero que propuso que una amiba se llamaba histolítica y que la que no producía nada se llamaba dispar, pero que eran gemelas, por lo tanto, eran morfológicamente iguales. Ese concepto estuvo guardado por allí hasta que cuando se hicieron las pruebas de biología molecular, más o menos en los 90, ya para 1993, las pruebas genéticas permitieron determinar que verdaderamente existían dos especies diferentes. Una especie es Entamoeba histolítica y la otra se llama Entamoeba dispar. El problema es que al ser morfológicamente idénticas, por examen microscópico no se pueden distinguir. Entonces, eso es un problema para el laboratorio. Para complicar aún más la situación, posteriormente, unos años después, se descubre el primer caso de una amiba que se consideraba de vida libre, que es Entamoeba moscosi, en una niña coreana. Y digo lamentablemente porque ahora se sabe que Entamoeba moscosi morfológicamente también es idéntica a Entamoeba histolítica. Quiere decir entonces que ya son trillizas. Son tres amibas genéticamente diferentes, pero morfológicamente iguales. Y desde el punto de vista biológico, la única que es patógena es histolítica. El problema es que si el laboratorio trabaja con microscopía, no puede distinguir si lo que está en esa muestra de hecho es histolítica, es dispar o es moscoso. Entonces, el problema es justamente ese, poder discriminar Entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque Entamoeba histolítica es la única que provoca amibiasis. Con esto ya les estoy explicando que solo tener cualquier especie de amiba en el intestino no se debe llamar amiba. La OMS ha establecido que la única enfermedad provocada por una amiba y que se debe llamar como enfermedad amibiasis es aquella que provoca justamente Entamoeba histolítica. ¿Dónde vive entonces Entamoeba histolítica? Vive a nivel del intestino grueso. El detalle está en que los trofozoitos generalmente están en la luz del intestino, pero en algunas ocasiones se pegan o se adhieren a la mucosa del intestino grueso. Y cuando tocan la mucosa del intestino grueso parece que se activaran y empiezan a eliminar enzimas lípicas y empiezan a hacer daño a nivel de la mucosa y por eso pueden provocar lesiones ulcerosas. Los quistes, que son la forma de resistencia, están en la luz del intestino grueso y no logran hacer ningún tipo de daño a nivel del intestino. En realidad, quien provoca el daño es el. Aquí tenemos el ciclo evolutivo de este protozoo, pero este ciclo evolutivo que ustedes ven acá, priva o es prácticamente igual para todas las amibas que vamos a ver hoy, incluso muy similar para algunos flagelados de los que vamos a ver. Entonces aquí podemos iniciar con una persona que está infectada y como está infectada en su materia fecal, por aquí, a nivel del ano, vemos que salen los quistes. En realidad con la materia fecal pueden salir todos, tanto los trofozoitos como los quistes, pero los que tienen importancia epidemiológica son los quistes. ¿Y por qué tienen importancia epidemiológica? Porque continúan el ciclo. Los trofozoitos que salen por el ano con la materia fecal son destruidos al poco tiempo en el medio ambiente. Ellos no soportan condiciones, digamos así, muy altas o muy bajas de temperatura, no soportan la desecación. Entonces los trofozoitos desde el punto de vista epidemiológico degeneran rápido, quedando entonces los quistes. Los quistes que caen al suelo, por eso es que las personas no deben defecar en el suelo, o que caen al agua, aquellas personas que defecan en el agua, en ríos o en lagos, esos van entonces a permanecer en el suelo y luego van a ser ingeridos por alguna otra persona que ingiere esa agua o que toma alimentos contaminados con agua que tienen quistes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de infección para el hombre? La vía oral, fecal oral.
porque de alguna manera el agua o el alimento que esa persona ingiere contiene los quistes. Manos sucias, después de que uno ha tocado arena o alguna agua que está contaminada, también se nos lleven a la boca. Entonces lo importante es que ese quiste entra a el esófago, estómago, y cuando llega aquí al estómago, la cutícula del quiste se empieza a romper y va a liberar esa masa citoplasmática que contiene núcleos musculares. En el intestino grueso, porque él pasa por todo el delgado, cuando llega al grueso, entonces ya se ha separado esa masa y se han formado varias amibas, porque una amiba es un citoplasma con un núcleo, otra amiba es parte del citoplasma con el núcleo. Entonces, al salir los trofosoritos del quiste, se van a quedar a ese nivel, que es el intestino grueso, y en el intestino grueso ellos van a empezar a multiplicarse por un proceso que se llama división binaria. Binaria significa dos, o sea que de uno se forman dos. Entonces el trofozoito se empieza a dividir por división binaria y en el intestino grueso, y cuando la materia fecal arrastra al trofozoito por todo el cono, tanto el ascendente como el transversal o el descendente, el trofozoito se va cambiando hasta aquí. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura, de presión de oxígeno, le va previniendo la salida al medio ambiente y él se va transformando de trofozoito aquí. De modo tal que generalmente lo que sale por la materia fecal son los quistes. Excepcionalmente pueden salir trofozoitos, sobre todo cuando la persona tiene diarrea. Existe una parte del ciclo que me imagino que ustedes logran ver acá, que son unas flechitas rojas, que no sé si notan que salen del intestino hacia el hígado, otra flechita roja que va a los pulmones y otra flechita roja que se va hasta el cerebro. Estas flechas rojas lo que quieren indicar es la salida de los trofozoitos de histolítica que pueden moverse al hígado, moverse a los pulmones o moverse vía sanguínea al cerebro. Estamos hablando aquí de un proceso que se llama amibiasis extraintestinal. Y eso solo lo hacen la ameba histolítica. Todas las amibas que les mostré en la diapositiva anterior, es decir, las gemelas, como Disparimos o las otras comensales como coli, Armani, Yodameba, Endolima, no pueden hacer eso, no tienen esa capacidad. Entonces, los cuadros que se puedan provocar en hígado, en pulmón o en cerebro por una amiba serán de entameba histolítica. Y eso llega a ocurrir en pacientes donde el parásito atraviesa la mucosa intestinal, llega a la submucosa, toma la circulación y se va a otros órganos. Esos son casos, por supuesto, más complicados. Y en esos casos hablaremos de absceso hepático amibiano, cuando está en el hígado, amibiasis pleuropulmonar, cuando está en los pulmones, y meningoencefalitis amibiana, cuando está en el cerebro. Esas serían las complicaciones de la amibiasis. Este cuadrito que está acá es muy importante porque eso indica o eso explica el proceso de cómo histolítica provoca el daño y tiene mucha relación con lo que les dije ahorita. La persona que ingiere los quistes de la ameba histolítica va a liberar en la luz del intestino grueso esos trofozoitos y mientras estén los trofozoitos libres en la luz del intestino, la persona es un portador sano. Tiene amibiasis porque el parásito está allí, esta ameba histolítica está allí, pero todavía no tiene síntomas. Cuando el parásito o el trofozoito específicamente se adhiere a la pared del intestino grueso, activa su batería lítica, por algo se llama histolítica, y empieza a destruir el tejido, provocando por lo tanto la famosa disentería amibiana. ¿Qué es una disentería amibiana? Un cuadro diarreico donde la muestra va acompañada de moco, pus y sangre. ¿Okay? Existen disenterías bacterianas, estas las debieron haber visto en bacteriología. ¿Okay? Estamos hablando aquí de una disentería provocada por el parásito. Y después de que ya el parásito provoca el cuadro intestinal, están todas estas posibilidades que son estos otros abscesos y cuadros que son absceso hepático, amibiasis pleuropulmonar,
Amibiasis cutánea, porque en ocasiones el parásito atraviesa las capas de la piel y aflora hacia la epidermis. Y tenemos también absceso esclénico cuando se va al vaso, amibiasis cerebral cuando se va al cerebro, al corazón, indistintamente se puede ir a muchísimos órganos por vía sanguínea. Entonces ya hablamos de complicación de la amibiasis. Entonces, esta histolítica, que se ha estudiado desde hace muchísimos años, se reconoce como patógena porque ya tiene marcadores funcionales, marcadores bioquímicos, que son unos fimodemos, unas enzimas que son típicas del parásito, marcadores inmunológicos y genéticos que han permitido identificar su patogenicidad. ¿Qué provoca la amibiasis? Los síntomas que están indicados acá, principalmente en el inicio de la infección, cuando el parásito está confinado al intestino, diarrea, como dije, con moco sangre, o puede tener moco sangre y pus, ¿okay? Dolor abdominal, cólicos, las personas refieren muchísimos cólicos por enfermedad histolítica, gases o flatulencias, y en niños se puede presentar fiebre de baja de muy alta temperatura. Por supuesto, malestar general. Y amibiasis es este concepto que está aquí, la infección intestinal producida por el protozoo política. Fíjense que nunca se habla ni de dispar, ni de Moscovy, ni de Entamoeba coli, ni de Entamoeba bushbeak, ni ninguna otra amiba. Esta es la única histolítica la que tiene capacidad de invadir tejido y puede o no causar manifestaciones clínicas. Además, los procesos pueden ser meramente intestinales o incluso pueden ser extraintestinales cuando el parásito se moviliza hacia otros órganos. Y muchas complicaciones de la amibiasis pueden llevar a la muerte. Existe mucha literatura sobre amibiasis perforada, es decir, cuando el parásito rompe totalmente el tejido de intestino grueso, ameboma, que es como una especie de proliferación anormal de tejido a nivel de donde está el parásito, y colitis amibiana. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la amibiasis? En realidad, lo primero que manda a hacer el médico, de hecho, lo primero que ustedes van a mandar a hacer, cuando una persona tiene síntomas gastrointestinales y ustedes sospechan de cualquier parásito, obviamente lo primero que van a mandar a hacer es un examen de heces coproparasitológico. Recuerden que el coproparasitológico es muy diferente al bacteriológico. Ya el bacteriológico ustedes lo vieron en micro 1. Aquí estamos hablando del coproparasitológico. Pero entonces existe un gran problema. Si ustedes recuerdan lo que les dije antes, el examen coproparasitológico del que yo les hablé en la clase que les dejé de la práctica es un examen microscópico que se realiza con solución salina fisiológica y glucol. Y cuando yo hago un examen microscópico, dijimos que nosotros no podíamos distinguir histolítica, porque histolítica es igual y no. ¿Okay? Entonces, el problema del examen coproparasitológico es que solo permite llegar a definir al complejo entamoeba. O sea, en el examen microscópico de la gente que se hace en el laboratorio, así yo haga coloraciones temporales y permanentes, yo no puedo distinguir entre histolítica, dispar y moscovy. Por eso es que el laboratorio va a reportar como complejo entamoeba. Eso, lamentablemente, para los médicos o para ustedes es un problema, porque ustedes no están obteniendo la información completa o certera de cuál es la amiba del complejo entamoeba que está allí. No les estamos diciendo si es histolítica, si es dispar o no. Pero quiero que entiendan que ese es un problema técnico que no se va a poder superar hasta que el laboratorio no disponga de otros métodos de laboratorio. Entonces, para poder distinguir entre las tres amibas, o sea, entre histolítica, dispar y moscovy, necesariamente tenemos que hacer pruebas especiales que no tienen los laboratorios de rutina. Esas pruebas especiales son métodos de cultivo y determinación de los patrones isoenzimáticos. Ya no se usa, eso se usaba mucho anteriormente. Detección de antígenos de histolítica en heces, eso se consigue, existen kits comerciales que traen todo para hacer
las pruebas de detección de antígenos histolíticas, pero todavía resultan muy costosas para los laboratorios de rutina. Y por supuesto, las pruebas de biología molecular, de reacción en cadena de la polimerasa, que obviamente eso es como quien dice tiro al piso, porque allí nosotros distinguimos el material genético, si es de histolítica, si es de dispar o si es de Moscovy. Eso lamentablemente no se hace en los laboratorios de rutina. De modo tal que por eso yo lo que les estoy advirtiendo es que el laboratorio les va a reportar que en la muestra fecal del paciente hay trofosoditos o hay quistes del complejo entameba, dejando abierta la posibilidad que eso pueda ser histolítica, dispar o Moscovy. ¿Qué hacen los médicos? Se cubren ellos y prefieren dar el tratamiento, así no sepan si lo que está presente son las amibas no patógenas. Porque prefieren actuar, como quien dice, ir por delante del parásito y dar el tratamiento para acabar con el parásito, no vaya a ser que lo que el paciente tenga en verdad sea esto. Para diagnóstico de amibiasis extraintestinal, es decir, cuando el parásito está en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, en cualquier otro órgano, hay que hacer obviamente otras pruebas que no son las pruebas de ese. Se deben mandar a hacer y ustedes tendrían en esos casos que solicitar pruebas inmunológicas para detectar anticuerpos contra enfermedad histolítica. Hay kits comerciales que los laboratorios a veces adquieren con este kit. Y pruebas de imágenes como resonancias y otras más que les pueden ayudar a hacer ese test. En lo que se relaciona al laboratorio, yo les había dicho que si hablamos de la muestra de ese y de todo lo que les estoy colocando acá, lamentablemente eso no llega a definir cuál de las tres amibas el paciente histolítica dispara. Esto que está aquí, solo para que tengan una idea, ese es un kit comercial que detecta los antígenos de esta ameba histolítica en las heces del paciente. Uno hace una preparación, usa el kit, eso es una prueba de ELISA, y al final, si hay un cambio de color, la prueba es positiva para antígenos histolíticos. Esto que les voy a presentar son una serie de diapositivas que muestran un procedimiento de laboratorio para poder hacer reacción en cadena de polimerasa. Es un procedimiento largo, tedioso. Fíjense que se trabaja con la muestra de S, pero hay que hacer primero la extracción del ADN. Luego aquí, cuando ya se trabaja con cloroformo, se termina de hacer la extracción del ADN. Y una vez que tenemos el ADN, se hace la mezcla de reacción que contiene todas las enzimas necesarias, como la transpolimerasa y los primers, para poder hacer todas las réplicas del ADN. Y esto simplemente aquí abajo es un programa que se coloca en el termociclador para poder al final colocar en unas plaquitas y colocar en las cámaras de electroforesis que van a permitir ver esto que está. O sea, esto que está en esta lámina es el producto de una PCR. ¿Okay? Es un gel de agarosa en donde el ADN se va separando por su peso molecular y nosotros identificamos a las amibas. En este caso, todas las rayitas que aparezcan en 174 pares de base, en la parte más baja, corresponden a Entamoeba dispar. Todas las rayitas que aparezcan en 439 corresponden a histolítica y las que aparezcan en 553 pertenecen a Moscú. Entonces, aquí sí nosotros estamos sabiendo cuál parásito tiene el paciente. Pero fíjense que esto es biología. Entonces, ¿cómo se reporta? ¿Qué es lo que ustedes van a ver? ¿Qué les va a llegar en las boletas de laboratorio? Ojo, siempre y cuando el laboratorio esté actualizado. Hay laboratorios que están desactualizados, lamentablemente, siguen reportando como antes, como cuando no es nada más que histolítica. Porque hace unos años, hace aproximadamente 20 años, solo se conoce histolítica. Recuerden que cuando vinieron las técnicas de biología molecular, fue que se logró confirmar que existían disparos. Entonces, esas personas que no se actualizaron seguirán reportando histolítica, ni conocen al disparos. Pero los que estén actualizados les van a reportar complejo entameba, que es lo que dice acá, o entameba histolítica / dispar, porque se están trabajando con microscopía óptica, hasta ahí pueden llegar. Si el microscopista o el laboratorista logró ver profusoritos hematófagos, ahí sí les va a reportar entameba histolítica. Porque yo les comenté
que la amiba que es patógena porque libera enzimas lípicas y porque ingiere glóbulos rojos es esta meritolítica. Es la única que hace. Entonces es una suerte, honestamente, conseguir trofozoitos hematófagos en una muestra de eso. Pero cuando eso ocurre, el laboratorista les va a colocar trofozoitos hematófagos. Y si se ven trofozoitos de amibas en tejido, esos van a ser de entameristolítica porque ya les dije que ella tiene capacidad de invadir tejido. O sea, que un examen anatomopatológico en corte de tejido, el que va a estar es histológico. Entonces, bueno, esto no me voy a detener mucho porque aquí la epidemiología, cómo es la transmisión, dónde es común esta infección en países casi siempre tropicales, subtropicales, con personas con malas condiciones higiénico-sanitarias, pero sí me interesa detenerme un ratito en esta última parte. En los países donde se hace biología molecular, se ha logrado determinar que de las 3 amibas del complejo entameba, la más común en esas humanas es dispar. O sea que muchas de esas personas que por morfología uno pudiera pensar que tienen histolítica, cuando se hace biología molecular, se dan cuenta que la mayoría de ellas son portadoras de dispar. ¿Okay? Es mucho más frecuente en ameba dispar que en ameba histolítica en la mayoría de los países donde ese estudio se hace, con sus excepciones, porque eso depende mucho de la comunidad que uno evalúe. En Venezuela llegué a evaluar comunidades pequeñas, pero de muy malas condiciones higiénicas, en donde se predominaba la histolítica cuando se hacía biología molecular. Por eso les digo que todo depende del lugar y dentro del país, incluso del sitio donde se haga el estudio. ¿Okay? Pero se piensa que generalmente a nivel global lo que más predomina son histolíticas, dispar en primer término, en segundo lugar histolítica y la que es más infrecuente, perdón, y que es muy importante también que el laboratorio le logre distinguir entre histolítica o las diarreas, no tanto histolíticas, las diarreas amibianas, de las causadas por bacterias. Ustedes mismos deben recordar que cualquiera de estos organismos, tanto bacterias enteropatógenas como parásitos, pueden provocar diarrea. Pero en niños pequeños, en lo que llamamos lactantes, menores de 6 meses, son más frecuentes las diarreas provocadas por enterobacterias. Las diarreas policolíticas en niños tan pequeños no son frecuentes. Y eso ya ha sido comprobado incluso a través de especialistas de biología. Es una advertencia que siempre les hago, porque en niños tan pequeños como lactantes menores de 6 meses, uno primero siempre va a pensar en una diarrea por una enterobacteria. Entonces, la profilaxia ya la habíamos visto, adecuada disposición discreta, agua potable, hervir el agua, destruye los parásitos, control de vectores, cucarachas, moscas que también tienen patas o quistes, y eso no me voy a detener más. Y aquí tenemos el tratamiento. Si se dan cuenta, el tratamiento se distingue porque noten que una parte de incendiación luminal es cuando nada más el medicamento actúa a nivel de la luz del intestino. Tenemos otra que dice de acción tisular. ¿Por qué hay esa distinción? Porque cuando el laboratorio se porta trofozoides, ustedes tienen que colocar una droga que actúa a nivel de tejido. No vaya a ser que en el tejido se hayan metido unos trofozoides. Entonces sí importa que el laboratorio les coloque en el reporte si hay solo quistes o hay trofozoides distintos. Porque en base a esa información que nosotros les damos, ustedes van a colocar el. Entonces, fíjense que cuando nosotros les colocamos trofozoides quistes, nosotros le estamos indicando que ustedes más bien deben usar metronidazol, fenidazol, tinidazol y oxidazol. Mientras que solo hay quistes, pueden usar dicloroacetamidas, teclosan. En realidad, la mayoría de los médicos usan más para cualquier tipo de amiga metronidazol. Es uno de los más usados, porque con esto se está cubriendo las dos partes, la parte tisular y la parte luminal, para destruir la forma de trofozoides y para destruir la forma. Vamos a mostrarles muy por encimita las otras amibas intestinales, que son todas comensales, o sea, todas viven, si están en el intestino, viven ahí, pero no le provocan daño al hospedero humano. Y
las imágenes que les coloco es solo para que tengan una idea de cómo son los protozoitos o cómo son los quistes de esos protozoos que son amibas, pero que no son patógenos. Entonces, en la primera columna van a ver Entamoeba coli, que en comparación en tamaño es más grande que Entamoeba histolítica y sus gemelas, o sea, es más grande que histolítica, tanto sus trofozoitos como en medio tenemos una amiba que es muy chiquitita, es difícil de evaluar en laboratorio porque su tamaño es muy pequeño, alrededor de 15 centímetros, es muy pequeño. Están arriba sus trofozoitos, abajo los quistes, tampoco es patógena. Y a la derecha tenemos a Iodammeba bushley, arriba están los trofozoitos, abajo están los quistes, y tampoco es patógena. Finalmente, entonces, en estas últimas diapositivas que les estoy colocando acá, imágenes, tenemos a Entamoeba harmani y Entamoeba poleki, solo para que vean en la parte de arriba cómo son los protozoitos y en la parte de abajo cómo son los quistes. Todas estas imágenes que les estoy colocando están coloreadas, o sea, son de placas que están coloreadas en el laboratorio. Por eso tienen esos colores azules y rojos, gracias a la coloración. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto simplemente es que todos estos protozoos que están en el ciclo evolutivo pueden estar en el intestino humano y van a tener todas el mismo ciclo que les había yo colocado para Entamoeba histolítica, con la excepción que si ustedes ven al hombrecito de la imagen, no hay flechas que vayan del intestino, ni al hígado, ni a los pulmones, ni al cerebro, porque ninguna de estas amibas que les estoy hablando acá es capaz de subir tejido y de irse por circulación a ninguna parte. Entonces ellas tienen un hábitat meramente intestinal y todas están, como dice la diapositiva, en el intestino. ¿Cómo se transfiere la infección o cómo se transmite? El hombre elimina por sus heces los trofozoitos o los quistes, principalmente los quistes, y los quistes a través de agua o alimentos son ingeridos por otra persona e ingresan por la vía oral y hacen el mismo ciclo. Se rompe el quiste, se liberan los trofozoitos y se van hasta el intestino grueso a vivir en la luz del intestino sin provocar aparentemente ningún daño. Entonces, ya para concluir la parte de las amibas, de las no patógenas, de las que llamamos comensales, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta información? Que de ahora en adelante, cuando ustedes reciban un examen de laboratorio que les indica que el paciente tiene, por ejemplo, Entamoeba coli, o que el paciente tiene Endolima nana, o que el paciente tiene Iodammeba bushley, ustedes no van a decir que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque ya estamos claros que la amibiasis solo la provoca histolítica. ¿Okay? Entonces, las otras amibas son consideradas no patógenas. Ahora, si les van a colocar tratamiento o no, es un tema muy debatido, pero muchas personas coinciden en que es mejor eliminar al parásito, porque aunque aparentemente no esté produciendo daño, pues pudiera en algún momento provocar este daño. Entonces, simplemente lo que se hace es que se le coloca los mismos medicamentos prácticamente que se le colocan aquí. Pero sí es bueno que ustedes le adviertan algo al paciente. ¿Qué importancia tiene que ustedes le hagan entender al paciente de que no debe tener ese parásito en el intestino? De que estos parásitos comensales son indicadores de contaminación. La única forma como sus pacientes llegaron a tener en su intestino a esas amibas fue porque ingirieron los virus. Entonces el paciente debe revisar el consumo de agua y alimentos. Donde estoy tomando agua, esa agua es tratada o esa es una agua que no es tratada. Estoy lavando bien los vegetales, las frutas, las verduras. Entonces, el problema es que tiene una amiba no patógena en el intestino porque lamentablemente tiene algún problema con las condiciones. ¿Okay? Fíjense que aquí estamos indicando que tiene antecedentes epidemiológicos de mala condición. Simplemente aquí entonces cerramos con el tratamiento, que para el caso de las amibas no patógenas, cuando ustedes los coloquen, pues generalmente se van a trabajar, a pesar de que no van a estar en tejido, la mayoría de los médicos trabajan más con metronidazol que con otros de los medicamentos que están colocados. Esta será la última, por lo menos.
Bueno, vamos a ver, todavía me falta. Vienen ahora los flagelados. Voy a parar la presentación. Vamos a detenernos unos 10 minutos. Yo tengo 4:10. Volveríamos a conectarnos a las 4:20. ¿Okay? Así entonces, ustedes descansan un poquito y vamos con los flagelados y todo lo que falta, pero déjenme ver si por lo menos termino con los flagelados. Cualquier duda, por favor, no duden. Valga la redundancia, no esperen. Pregúntenme de una vez. Recuerden que ustedes tienen que ya ir estudiando la materia porque la semana que viene concluye la unidad 1. Al concluir la unidad 1, yo les voy a hacer una cosa. ¿Okay? Entonces, no se dejen acumular materia. Vayan leyendo. Cualquier cosa, pues simplemente les pregunto. Entonces, bueno, voy a detener la grabación y estamos hablando ahorita de las amibas de hábitat intestinal, ¿verdad? Ya vimos cuáles son. Y vamos a pasar ahora a los flagelados. Vamos a ver Giardia intestinalis. Lamentablemente en esta laptop debe ser que el PowerPoint es incompatible con el que yo tengo en la otra, pero se descuadran las diapositivas. Entonces vamos a ver lo referente a Giardia intestinalis, que también se le puede decir Giardia lamblia o Giardia duodenalis. Cualquiera de esos se puede utilizar. Lo importante entonces es que pertenece a o son del filus Sarcomastigófora. Ese filum contiene a todos aquellos que son o tipo amiba o tipo flagelado. Cuando pertenecen a la clase Zomastigoforea, que es lo que está colocado aquí pero no se ve, entonces ya estamos hablando de los que contienen flagelos. No pseudópodos como las amibas, sino flagelos. Y del género Giardia, la que nos interesa porque parasita al humano es Giardia intestinal. ¿Cómo es el parásito? El parásito tiene dos formas evolutivas también. Ya habíamos hablado de los trofozoitos y de los quistes. ¿Okay? Dime. Sí, se ven distorsionadas, pero no se preocupen que igual yo les voy a pasar el archivo de PowerPoint, porque es que definitivamente me cambié, ¿te acuerdas que me cambié al principio de computadora y me distorsiona toda la imagen, las imágenes? Entonces, igual yo les voy yo les estoy vaciando, lo que pasa es que como pesan mucho, casi siempre se las paso es por el chat, se las paso por WhatsApp. Aquí voy a tratar de ir dándoles más bien la explicación y con las diapositivas intactas se las voy a pasar por el chat. Entonces, ¿cómo son el trofozoito, que es la forma móvil? Tiene en una forma de pera, fíjense acá que tiene el extremo anterior ensanchado y en el extremo posterior es un poquito más afilado o más delgado. Y contiene muchos elementos que nos permiten distinguir su morfología. Tiene dos núcleos, que parece que fueran esos dos ojos del parásito. Son dos núcleos, eso que se ve en negrito allí. Tiene una estructura que se llama disco suctorio, que es esto que parece como un antifaz de los que se usan en carnaval. Tiene 4 pares de flagelos, un par anterior, un par medio, un par ventral y un par distal, que es el que sale por el extremo posterior. O sea, tiene 8 flagelos en total. ¿Okay? Ok, aquí tenemos la morfología del trofozoito, ya con señaladores indicando cuáles son las partes del parásito, y a la derecha tenemos una imagen al microscopio coloreado y se ven perfectamente los dos núcleos. Esa forma que parece una boquita es el cuerpo parabasal, que es como una estructura alargada, y los flagelos. El quiste de Giardia tiene una forma ovalada, ahí lo ven en el dibujo. La característica más importante del quiste es la forma elipsoidal que tiene, es anchito en el centro y más delgado en los extremos. Contiene restos de flagelos en el interior. Puede llegar a tener entre 2 y 4 núcleos. Cuando está inmaduro tiene 2, cuando está maduro tiene 4.
y los cuerpos medios o cuerpos parabasales. ¿Okay? Es también una morfología bastante fácil de distinguir al microscopio. Y estas son imágenes al microscopio, las de abajo, a la derecha con salina, a la izquierda coloreados con hematoxilina férrica y arriba también. Y estas son otras imágenes también, tanto de trofozoitos como quistes de Giardia, para que vean que realmente su morfología es muy característica. Para un protozoo bastante fácil de identificar al microscopio. ¿Okay? ¿Dónde vive el parásito? El parásito, tanto los trofozoitos como los quistes, viven en el intestino delgado. ¿Okay? Ellos viven en la luz del intestino delgado. Los trofozoitos se adhieren a la mucosa del intestino a través del disco suctorio. ¿Se acuerdan? Esa estructura que parece como un antifaz que ellos tienen colocado por encima de los núcleos. Esa es una estructura de adhesión. O sea, ellos a través del disco suctorio se pegan, se sostienen de la mucosa intestinal. Entonces, lamentablemente el paciente que tiene muchos trofozoitos de Giardia, estos al adherirse, al pegarse, impiden la absorción de los nutrientes. Por eso, si recuerdan un poco la actividad práctica, cuando hablamos de las muestras heterogéneas, que las muestras de heces pueden ser heterogéneas, Giardia lamblia es uno, o Giardia intestinalis, como lo quieran llamar, es uno de esos parásitos que impide la absorción de los alimentos y provoca que el paciente tenga muestras heterogéneas. ¿Okay? Por su ubicación, porque está en intestino delgado y porque impide la absorción de los nutrientes. ¿Okay? Estos parásitos, al igual que las amibas, se dividen por división binaria. De hecho, ese que está arriba, se están separando dos células hijas. O sea, de una célula madre se forman dos células hijas. Y se mueven el trofozoito de una forma lenta y vibratoria. Si nosotros tenemos una muestra de ese recién emitida, de un paciente que expulsa trofozoitos, vemos mucho su movimiento. ¿Cómo es el ciclo evolutivo? El ciclo evolutivo es bastante sencillo y es muy directo, no tiene mayor complicación. Una persona infectada va a tener en su intestino delgado las dos formas evolutivas. Dijimos que el trofozoito y también tiene el quiste. Entonces, la forma evolutiva que sale por las heces frecuentemente, ya les había comentado que era el quiste, en solo algunas pocas ocasiones se consiguen trofozoitos. Ambas caen al medio ambiente y el quiste es el que continúa el ciclo. En este caso, el trofozoito también es muy lábil y cuando cae al medio ambiente se destruye rápidamente. Dura aproximadamente 2 horas. De allí en adelante empieza a involucionar y se destruye. Entonces, el culpable de continuar el ciclo evolutivo es la forma de resistencia, es el quiste. Cuando la persona tiene malas condiciones higiénicas, que los quistes caen al suelo, pueden contaminar agua y alimentos, que es lo que se está señalando acá. Y una persona más adelante que consume esta agua y estos alimentos va a ingerir los quistes y va a pasar, como les comenté, con las amibas. Cuando pasan por estómago, el estómago va ablandando la membrana quística. La membrana quística se rompe y en el intestino delgado se libera del interior del quiste dos trofozoitos. ¿Okay? Esos trofozoitos van a estar allí en la luz del intestino, multiplicándose por división binaria, produciendo más células, o sea, más parásitos, y algunos de ellos que son arrastrados por la materia fecal, cuando pasan al intestino grueso, empiezan a transformarse aquí, como una prevención, es como cuando uno va a salir de la casa, que hay frío, uno se coloca una chaqueta, uno se cubre, así pasa con el trofozoito. Entonces, una vez que los trofozoitos pasan del intestino delgado al grueso, ellos empiezan a transformarse de trofozoitos a quiste y volvemos a iniciar el ciclo cuando ellos salen con la materia fecal. Total, es un ciclo bastante sencillo. Solo para repasar entonces, ¿cuál es la forma infectante? Al igual que en las amibas, el quiste. ¿Cuál es la forma diagnóstica? La que vemos en el laboratorio y la que les podemos reportar en un examen de heces, generalmente el quiste y en algunas ocasiones, como ven aquí a la derecha, el trofozoito. Más frecuentemente, los pacientes eliminan. Entonces, el papel patógeno del parásito tiene mucho que ver con su hábitat. Ellos, al estar
en la mucosa del intestino delgado, van a provocar ese nivel un cuadro de inflamación catarral. La mucosa libera mucho moco tratando de eliminar el parásito. Y se dan varios procesos a ese nivel. Se atrofian las vellosidades intestinales y se da además el síndrome de mala absorción. El paciente absorbe muy poco los nutrientes, el paciente no absorbe sus grasas y las muestras llegan a ser esteatocénicas. Entonces, como ven acá, ¿cuál es el papel patógeno? El papel patógeno son las lesiones en la mucosa. Si notan aquí a la derecha, no sé si logran ver unos círculos que están marcados en la mucosa del intestino. Parece que hubiesen hecho unas marcas. Esas marcas las dejan los trofozoitos de Giardia cuando se despegan de la mucosa, porque el disco suctorio deja esa marca, es como un sello, es como una lesión. De hecho, en la parte superior, un poco izquierda, aquí donde estoy colocando el apuntador, estamos viendo la porción central de un trofozoito de Giardia. Esto que está aquí, que yo estoy marcando, es el disco suctorio. ¿Sí? Cuando los parásitos se despegan de la mucosa, dejan una lesión. ¿Okay? En el lugar donde estaban colocados. Entonces, los daños los provocan a nivel de las vellosidades intestinales porque ellos están en el intestino delgado y lamentablemente ese nivel se da toda la absorción de los nutrientes, por eso es que el paciente llega a tener tantos problemas de absorción de nutrientes. ¿Qué sintomatología produce? Hay un cierto porcentaje de pacientes que se presentan asintomáticos, o sea, que no tienen manifestaciones clínicas. Pero existen otros, sobre todo cuando hablamos de niños, que sí llegan a tener síntomas. Los síntomas obviamente son gastrointestinales todos. Diarrea, ¿ok? La diarrea puede tener moco, pero no contiene tanto sangre ni pus como ocurre con las disenterías aviares. ¿Okay? Puede haber un cuadro de esteatorrea, el paciente elimina mucha grasa porque no la logra absorber. Obviamente va a tener otros síntomas gastrointestinales como náuseas y vómitos, distensión abdominal, pérdida del apetito, y esas condiciones se pueden volver crónicas. ¿Okay? La diarrea, el dolor, la náusea se puede volver crónica porque la infección no se elimina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la giardiasis? Porque la infección por este parásito se denomina giardiasis. El diagnóstico rutinario sí se puede hacer muy fácilmente con el examen coproparasitológico. Aquí la situación sí cambia en relación con lo que es entamedia histolítica. La morfología que yo les describí se ve muy fácilmente en el examen de las heces con solución salina y bol. Entonces, fácilmente nosotros podemos determinar en una muestra de heces la presencia de los quistes o de los trofozoides. ¿Okay? Existen técnicas de concentración, yo les hablé de eso, ya no me acuerdo si fue con los helmintos, que son técnicas que aumentan la posibilidad de hallazgos de formas evolutivas parasitarias. Sobre técnicas de concentración vamos a tener la práctica de mañana. Yo les agradezco que busquen en la carpetita de guías que yo les dejé al principio de la materia, ya yo les bajé allí la guía número 2. La guía número 2 es justamente la de otros procesos que se pueden aplicar a la muestra fecal para el diagnóstico de enteroparásitos. Entonces, por favor, lean la guía porque mañana en la tarde, a las 3 de la tarde, voy a dar la práctica de cómo se hacen estos procedimientos para que ustedes tengan una idea y vean la importancia de hacer los métodos de concentración y de otras técnicas de las que les voy a hablar. Entonces, también existen métodos que se llaman métodos inmunocromatográficos, son como las pruebas de embarazo. Si ustedes han visto alguna vez las pruebas de embarazo que se utilizan en las farmacias, son unos estuches larguitos, plásticos, en donde se coloca la muestra de orina, y cuando la muestra es positiva, nosotros vemos lo que aparece aquí en la figura 2, una rayita donde va el control y una rayita donde va el test, o sea, la muestra del paciente. Entonces existen unas técnicas inmunocromatográficas que tienen el mismo fundamento de la prueba de embarazo, en donde cuando el paciente tiene giardia, va a dar 2 rayitas en la tira inmunocromatográfica. En relación a la epidemiología, es una parasitosis que puede ocurrir
en pacientes de cualquier edad, pero es mucho más prevalente en niños. Así como la enterobiasis, cuando les di enterobios vermiculares, les dije que era muy frecuente en niños preescolares y escolares. Dentro de los protozoarios, el más común dentro de la población infantil es justamente Giardia lamblia o Giardia intestinal. ¿Okay? ¿Cómo se evita la infección por Giardia? No hay mayor diferencia en relación con otros parásitos intestinales. Buena disposición discreta, siempre lo digo, no se debe defecar en el suelo abierto, en el suelo descubierto, saneamiento ambiental, adecuada higiene, lavado de manos, etc. Y, por supuesto, higiene de los alimentos y del agua. El tratamiento es parecido a lo que hablamos para las amibas. Metronidazol, como lo pueden ver aquí a la derecha, en la parte superior, ¿okay? Tinidazol, que también es utilizado, no le gusta mucho a la gente porque tiene un poco sabor metálico. Nitazoxanida, paramomicina y furazolidona. En realidad, la que más se utiliza, como comenté, incluso para las amibas, es el metronidazol. Vamos a continuar con otros flagelados que también se pueden conseguir en el intestino, pero que son considerados comensales. ¿Okay? Así como pasaba con las amibas, donde la que tiene importancia es histolítica porque es la única que es patógena, el resto de las amibas que les di son consideradas comensales. Lo mismo ocurre cuando hablamos de los flagelados. En relación a los flagelados, el importante es Giardia lamblia. El resto de lo que les voy a mostrar ahora, que son pocos, realmente ellos son considerados comensales. Vamos a iniciar con Chilomastis mestinii. Chilomastis mestinii es un flagelado. ¿Por qué? Porque justamente su forma evolutiva contiene un penacho de flagelos en el extremo anterior. Si nosotros vemos en la parte superior derecha, vemos un elemento un poquitito alargado, con un núcleo en el extremo anterior y una serie de hilitos que salen de allí, que son los flagelos de este parásito. ¿Okay? Y en la parte inferior vemos una estructura redondeada, como en forma de pera, que tiene un núcleo y un resto de flagelo. Ese es el quiste. Entonces, en esta diapositiva, además de tener la clasificación taxonómica, que la van a poder ver mejor cuando les pase la clase de PowerPoint, pues vamos a ver que de Chilomastis mestinii son dos las formas evolutivas, los trofozoitos, que son los que están arriba, y los quistes, que son los que están justamente abajo. Las características biológicas del parásito son que su multiplicación es igual que las de las amibas y los de Giardia, división binaria. Estos trofozoitos tienen mucho movimiento. Todo lo que tiene flagelos tiene un movimiento muy activo. Y en el caso de su hábitat, él tiene un hábitat diferente al de Giardia. En realidad, lo que vamos a ver como flagelados comensales, que son Chilomastis mestinii, Trichomonas hominis y Dientameba fragilis, todos ellos viven en intestino grueso, a diferencia del que realmente es considerado patógeno, que lo vimos antes, que es Giardia y que vive, en este caso, en intestino delgado. De lo que estoy hablando ahorita, viven en intestino grueso. El ciclo evolutivo es un ciclo muy sencillo. Aquí el ciclo se ve como duplicado. ¿Qué es lo importante aquí? Una persona infectada, esto que está aquí a la derecha, que es la persona infectada, elimina en su materia fecal los quistes del parásito. Recuerden que también puede eliminar los trofozoitos, pero los trofozoitos no tienen importancia epidemiológica, los trofozoitos se destruyen en el medio ambiente. Entonces los quistes son los que van a contaminar aguas y alimentos, y las personas se infectan cuando ingieren, es decir, por un mecanismo fecal oral, los quistes de Chilomastis. Los quistes pasan por estómago, se rompe la membrana quística y libera el trofozoito. El trofozoito se va a su hábitat definitivo, que dijimos ya que era el intestino grueso, y en el intestino grueso se van a multiplicar por división binaria. Bueno, esta se ve horrible, se ve peor que todas.
vamos a ver el segundo protozoo, que es flagelado, que en este caso se llama Trichomonas. El género Trichomonas, tenemos varios de interés en el humano. Trichomonas gingivalis, que como su palabra lo dice, vive en la boca, en la gingiva, que provoca gingivitis, inflamación de las encías. Trichomonas vaginalis, que la vamos a ver nosotros más adelante. Y Trichomonas hominis, la que les voy a mostrar. Aquí tenemos las características morfológicas de Trichomonas hominis. Aquí vemos el tamaño. Y en el caso de Trichomonas hominis, el parásito solo existe en forma de trofozoide, que es la imagen que está acá. Si ustedes ven arriba a la derecha, está este elemento que tiene una forma redondeada adelante, una forma más fina en el extremo inferior. Se parece mucho a Chiromatis mesnili, que fue el que les mostré antes. Todos tienen varios flagelos que emergen del extremo anterior. ¿Okay? Realmente, quienes hacen la diferencia microscópica, que son los laboratoristas, aprenden a distinguir por movimiento y distinguen lo que es Chilomastis, que lo vimos antes, de Trichomonas hominis. Además lo distinguimos porque, si ustedes ven acá, en el cuerpo del parásito, además de los flagelos anteriores, ellos tienen esta estructura ondeante que se llama membrana ondulante. Entonces, la membrana ondulante es una estructura que también le da movimiento al parásito. Gracias a la membrana ondulante, nosotros en el laboratorio logramos distinguir a lo que es Trichomonas hominis, que es el que les estoy mostrando, comparándola de Trichomona vaginal, de Trichomona hominis, la estamos distinguiendo, perdón, de Chilomastis mesnili, que fue el que les mostré hace un rato. Trichomonas hominis también es un protozoo pequeño, miren que el tamaño es de 7 a 15 micras, es un tamaño muy similar al Chilomastis mesnili. Por eso es que es un poco difícil, si uno no le pone atención y lo mira con cuidado, puede confundir a estos. En el caso de Trichomonas hominis, es importante acotar que como no hay quistes, la única forma evolutiva que hay entre trofozoitos, ellos son forma infectante y forma diagnóstica. ¿Dónde vive el parásito? El parásito vive en intestino grueso, igual que el Chilomastis. Se reproduce por división binaria y aunque el proceso se debería llamar tricomoniasis intestinal, distinguiéndolo de lo que es tricomoniasis vaginal, que tricomoniasis vaginal la produce Trichomona vaginalis, eso lo vamos a ver en otra clase más adelante. La tricomoniasis intestinal no se puede considerar que es una enfermedad porque no hay una claridad del papel patógeno del parásito. Solo se ha visto que en algunos pacientes, sobre todo en niños, puede ocurrir diarrea, pero principalmente en asociación con alguna bacteria enteropatógena. Entonces todavía no está claro qué tanto daño puede provocar Trichomonas. El ciclo evolutivo de Trichomonas hominis es demasiado sencillo porque ni siquiera hay quiste. Quiere decir que una persona infectada que tiene Trichomonas hominis en su intestino grueso las va a eliminar por las heces y en este caso los trofozoitos son más resistentes, porque si no fuesen resistentes, de ninguna manera pudieran pasar a otro ser vivo. O sea que a diferencia de otros trofozoitos desflagelados, Trichomonas hominis soporta más tiempo en el medio ambiente, pero ojo que no estamos hablando de varios días ni de meses. Se supone que Trichomonas puede caer al medio ambiente y contaminar agua y alimentos que deben ser ingeridos rápidamente por otra persona, porque si no, el trofozoito obviamente va a degenerar. Este trofozoito no tiene una membrana quística que lo defienda de las agresiones del medio ambiente. Entonces, es un proceso relativamente rápido. Una persona se infecta ingiriendo agua o alimentos que tienen trofozoitos de tricomona y pasa todo lo mismo. Lo ingiere, no es destruido este trofozoito por los ácidos estomacales y ese trofozoito logra pasar el estómago, intestino delgado y llega al intestino. Entonces, el
cultivo de los protozoos flagelados no patógenos, que vamos a ver hoy, pero no patógenos entre comillas, porque todavía algunos protozoos están hay discordancia entre los autores, es Dientameba frágil. Dientameba frágil es un parásito que ha pasado por reclasificación taxonómica varias veces. Esto que estoy mostrando acá, que se ve de una forma irregular, serían los trofozoitos, aquí hay uno y aquí hay otro. El de la izquierda es el que más se parece a la imagen que describen los libros, y estas circunferencias que tienen varios puntitos en su interior son los núcleos del parásito. El problema con Dientameba frágil es que aunque está colocado junto con los flagelados, si ustedes ven su morfología, la diapositiva que les puse antes, él no tiene flagelos. En realidad no estamos hablando de estructuras como Phyllomaxis o como Giardia, en donde eran evidentes los flagelos. El problema es que este parásito no tiene flagelos, pero por ciertos estudios morfológicos lo relacionan con los flagelados y lo colocaron dentro de los, a pesar de que en su ciclo evolutivo él nunca llega a tener flagelos. Donde vive en ciego y colon, o sea, vive en intestinos gruesos, se reproduce por división binaria, igual que todos los anteriores, y su papel patógeno está en discusión. ¿Por qué? Porque a pesar de que es considerado un comensal, algunos autores hablan de pacientes que solo tenían Dientameba frágil y tenían cuadros diabéticos. Hay varias publicaciones en internet que indican esta situación. Entonces, en el ciclo evolutivo, donde no tenemos quistes, pues la única forma evolutiva que progresa y que sale por las heces son los trofozoitos. Este ciclo es el que sale en casi todos los textos, pero existen unos trabajos de 5 años para acá en donde algunos autores afirman haber encontrado o haber identificado quistes de Dientameba frágil. Esta es una información que todavía no es definitiva. Solo se los nombro porque es muy probable que más adelante ustedes oigan o vean de que Dientameba tiene quistes, entonces en el ciclo evolutivo quienes participarían diseminando la infección son los quistes. Pero como eso es algo que todavía no se ha terminado de confirmar, pues el ciclo evolutivo aceptado hasta el momento es este que está. Y es un ciclo muy sencillo, muy directo, porque al no existir quiste, la persona elimina con su jefe los trofozoitos. Los trofozoitos contaminan agua y alimentos y esos mismos son ingeridos más adelante por otra persona. Y esos trofozoitos obviamente no son destruidos por los ácidos. Aquí existe una flechita punteada, que no sé si la ven acá a la izquierda. Es una vía de transmisión que se ha propuesto para Dientameba frágil y es una coinfección con enterovirus. Hace muchos años se publicaron unos trabajos donde se logró determinar que algunas personas que estaban infectadas con enterovirus también estaban infectadas con Dientameba. Y se logró definir por estudios de biología molecular que en la superficie de los huevos de enterovirus, o incluso algunos hablaban de Ascaris, se encontraban trofozoitos de Dientameba, por lo que la persona cuando ingería los huevos de enterovirus, los de Ascaris, estaba ingiriendo a su vez los trofozoitos. Por eso es que esta línea sale punteada aquí porque ese es un mecanismo alterno. Pero el mecanismo común es el directo del que les estaba mostrando. Y para que solamente tengan una idea cómo son las imágenes al microscopio de los trofozoitos de Dientameba. Aquí a la izquierda, teñidos con una coloración de hematoxilina. La característica más importante es que ella tiene dos núcleos, o sea, el trofozoito no tiene un único núcleo, sino que tiene dos, y la cromatina, que es el material nuclear, se ve como unos puntos grumos azules. Aquí a la derecha, teñido con otra coloración, que es la coloración tricrómica, aquí ven los dos núcleos, y estos puntitos rojos es la cromatina, o sea, el material nuclear. Entonces, el diagnóstico de esta parasitosis tiene una complicación. El examen directo coproparasitológico del que yo les hablé en la clase pasada, en la práctica pasada, lamentablemente no permite identificar fácilmente los trofozoitos de Dientameba.
Entonces se supone que hay un subregistro de casos de dienta meba. Ustedes podrán revisar las casuísticas de los laboratorios de los centros de salud y probablemente no vean en ninguna parte registros de dienta meba por este problema, porque los trofozoitos son muy chiquitos, miden menos de 15 micras, se mueven poco cuando están en la muestra al fresco, y para colorearlos y poderlos identificar, obligatoriamente hay que hacer lo que dice aquí, coloraciones permanentes. Coloraciones como hematoxilina, que es la que está a la izquierda, o coloraciones como la que está a la derecha, que es la coloración de cromo. Y esas coloraciones no las hacen los laboratorios de rutina. Entonces ya por aquí les estoy asomando que hay un problema en el diagnóstico de la presencia de dienta meba y por eso uno sospecha que debe haber un subregistro de casos, porque en algún trabajo de investigación donde se han realizado coloraciones permanentes, hemos podido identificar el parásito. Entonces, este es un problema de diagnóstico porque el único mecanismo para identificarla es hacer esas coloraciones. Y en el tratamiento de los flagelados no patógenos se usan los mismos medicamentos que hablamos para el caso de giardiasis, metronidazol, tinidazol, nitazoxanida, paramomicina, principalmente metronidazol. Entonces, como pudieron ver, prácticamente el metronidazol es útil tanto para las amibas intestinales como para los flagelados intestinales. O sea, tiene utilidad para ambos grupos taxonómicos. Entonces, esto lo voy a dejar hasta aquí porque como las diapositivas se ven mal, me falta solamente de la clase de hoy, tenía que darles malantinio y blastocitis. Déjenme ver cómo hago, estoy tratando de organizarles unas posiciones para que ustedes las hagan, para poder hacerles algunas evaluaciones. Entonces lo que voy a hacer es que por lo menos para la clase que viene, o si puedo mañana, si me da tiempo mañana y no me tardo mucho en la actividad práctica, les doy o uno o los dos protozoarios que me faltan hoy, tratando de arreglarlo del trabajar con otra versión de PowerPoint para que no me altere la clase. Entonces, bueno, ya con esto entonces hemos concluido lo que es la continuación de la unidad 1, porque habíamos hablado del mito, estamos ya en los protozoos, y nos vemos entonces mañana a las 3 de la tarde para la actividad práctica, los que puedan. Yo siempre les digo, los que no se puedan pegar en la hora que vamos a dar la actividad, simplemente la descargan del computador a través del aula virtual, porque allí se las voy a dejar. Y, por supuesto, lean la guía número 2, que es de lo que vamos a hablar mañana en la actividad práctica. Como les digo, si puedo, completo los protozoos que no les pude terminar de dar. Bueno, chicos, cualquier cosa, ya saben, consulten, pregunten. No me han colocado nada. Consulten y pregunten y vayan estudiando para que salgan bien en el apoyo. ¿Alguna pregunta? Si no hay alguna pregunta, entonces finalizamos la reunión. Sí, sí, sí. Los que se puedan conectar, se conectan a las 3. El que no se pueda conectar, igualito, después de la clase, cuando yo la pegue o la suba al aula virtual, la puede leer. Y les voy a seguir pasando por el chat todas las versiones, o sea, la versión en PowerPoint de las clases de hoy, de mañana, todas se las voy a seguir pasando por el chat. Porque cada vez que las monto en el aula virtual, dice que son muy pesadas, que las tengo que comprimir, y entonces prefiero pasárselas por el chat que no hay problema. ¿Okay? Pero recuerden que yo doy la clase sincrónica por si ustedes tienen cualquier duda, pregunten. Pero igual, la idea es que el que no pueda conectarse a la hora, simplemente busca la clase, o bien la videoclase, o busca la versión de PowerPoint para revisar. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay más nada, entonces vamos a concluir la reunión y nos conectamos mañana a las 3, los que se puedan conectar.